Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en ello toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida», y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, acabamos de escuchar este doble episodio del Evangelio. Tenemos una historia que es la de la hija de Jairo, y dentro de esa historia tenemos otra historia que es de esta mujer que había padecido flujo de sangre desde hacía 12 años y que pensaba que con solamente tocar el borde del manto de Jesucristo iba a quedar sana. Y entonces es bien interesante ver cómo San Marcos, y no es el único, pero cómo se mete esta historia la una con la otra y cómo se relaciona la una con la otra. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que ya Jesucristo no podía andar tranquilamente para arriba y para abajo, ¿verdad? Mucha gente, una gran multitud lo seguía para donde sea que él se fuera. ¿Por qué? Por el consuelo, por la necesidad, por todo lo que se necesita de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces esto es algo que nosotros vemos, queridos hermanos. No es que la gente simple y sencillamente quiera robarle un milagrito al Señor, sino que nosotros en ellos reconocemos toda esa necesidad, toda esa gracia de seguir adelante, dando un aliento de esperanza. Y entonces que anduvieran detrás de Jesús, que anduvieran apretujándolo, que anduvieran así lo más pegadito posible, lo que hacen es querer alimentar, queridos hermanos, esa esperanza que tanto necesitan, sobre todo para que saber de que Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Y entonces, claro, al ver este milagro de la mujer que pensaba con solamente tocar el manto quedaré sana, ¿verdad? Porque se había dado cuenta que ni el dinero, ni la experiencia de los médicos, ni el poder, ni absolutamente nada le puede obtener la salud. Y sobre todo en ese momento reconoció que la salud solamente puede venir de parte de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, cuánta necesidad de Dios hay en el mundo
y cómo queremos nosotros resolver esa necesidad, ya sea con dinero, ya sea con afecto, ya sea con poder, ya sea con fama, independientemente cómo pero queremos responder a ese vacío que tenemos de Dios en medio del mundo. Y es ahí donde nosotros vemos también, ¿verdad?, que cuando se llega a tocar con fe el borde del manto del Señor, el Señor concede el milagro inmediatamente. Ya el Señor lo ha dicho de distinto modo en otro episodio. Quien tenga la fe como una semilla de mostaza, ese tiene una fe para decirle al monte: despégate de ahí y vete a plantar al mar. Y el monte inmediatamente, sin pensarlo, lo haría. ¿Por qué? Porque sabe hasta qué punto llega esa fe que nosotros tenemos al momento de acercarnos al Señor. Y es ahí donde nosotros vemos que todo tiene solución, todo tiene esa palabra final, que es la palabra, que esa palabra no es nuestra, ni siquiera la muerte es una palabra nuestra, sino que quien tiene la palabra final es el Señor. Y nosotros vemos cómo el Señor a esta niña la toma de la mano y le dice: Talita cum, que significa: a ti, niña, te digo, levántate, ¿verdad? Y esto es hermoso, queridos hermanos, porque nosotros vemos siempre el poder del Señor, la misericordia del Señor, la generosidad del Señor, el deseo de Dios de estar conmigo. Y esto es algo que tenemos que entenderlo, el deseo de Dios que quiere estar conmigo. Y al tener ese deseo, queridos hermanos, nosotros vemos que podemos levantarnos de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier obstáculo, ¿verdad? Pero tenemos que desearlo. Siempre lo he dicho, no me estoy cansando de decirlo: Dios nos puede dar todo menos el deseo de querer hacer las cosas teniéndolo a Él enfrente, ¿verdad? Sabemos que las cosas van a ser bonitas, van a ser hermosas, pero el deseo de hacerlas, eso solo nosotros lo podemos sacar. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.